Bienvenidos a la edición semanal de Noticias de 13 Costa Rica Televisión. Les saluda Eric Jarquín y hoy vamos a compartir con ustedes las noticias realizadas durante toda esta semana. Mejorar las condiciones de empleo, el crecimiento de la economía del país y la cifra de inflación es parte de los retos más importantes que tendrá el nuevo gobierno en Costa Rica. El próximo gobierno deberá enfrentar muchos retos a nivel económico. Según la economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales, uno de los temas que tendrá que abarcar prioritariamente es el llamado desalineamiento entre la oferta y la demanda de trabajo. Es decir, además de la insuficiente cantidad de empleos que se están generando, muchos de estos no son accesibles para las personas desempleadas debido a que no cuentan con la formación técnica o profesional que solicitan las empresas. Según datos de la encuesta continua de empleo, actualmente el 61,7% de las personas desempleadas no han terminado secundaria. La economía ha crecido de manera desigual, impulsada en mayor medida por las empresas vinculadas con zonas francas, las cuales son más intensivas en capital que en mano de obra. El país tiene importantes retos en materia económica, muchos de ellos son problemas estructurales que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Uno de ellos tiene que ver con el estilo de crecimiento económico. Este ha sido muy concentrado, particularmente impulsado por zonas francas, que son empresas que si bien generan una importante cantidad de empleo, son intensivas en capital, es decir, el empleo que generan no es suficiente para la demanda de trabajo de la población, lo que ha dado como resultado importantes niveles de desempleo en el país. También hay una desalineación entre la oferta y demanda de trabajo, cada vez se generan más fuentes de trabajo, pero las personas no están capacitadas para acceder a estas nuevas fuentes de trabajo. La economista también explicó que la inflación en Costa Rica se mantendrá ligeramente al alza en los próximos meses debido a los mayores precios de los bienes y servicios que compramos en el mercado internacional. Las mayores tasas de interés afectarán la reactivación económica, ya que será más caro pedir prestado y perjudicará a los deudores, quienes deberán pagar cuotas más altas por sus créditos. Esto disminuye la capacidad de consumo y por ende la demanda de bienes y servicios. Los precios a nivel mundial se han venido incrementando como consecuencia de la pandemia. Con esto, las tasas de interés podrían incrementarse y afectar el crecimiento económico. Recordemos que las tasas de interés cuando suben, las personas demandan menos recursos y las que deben se incrementan sus cuotas. Esto genera una contracción más bien en la economía y por ende afectar ese dinamismo. Y el otro reto que tiene es el tipo de cambio, que también está asociado con estas variables. Por otra parte, indicó que la metodología de aplicación de la regla fiscal afectará de manera importante la inversión pública a partir de este año. De ahora en adelante no solo se limitará en el sector público el crecimiento del gasto corriente, sino también el de capital, que es fundamental para el desarrollo del país y para la reactivación económica. El Ministerio de Hacienda anunció esta semana que el país gastó en el 2021 lo mismo que recaudó. Según la entidad, esto significa que el gasto primario del año pasado fue de un 0,28%, el monto más bajo desde el 2006. Costa Rica cerró el 2021 con un déficit fiscal de 5,18% del Producto Interno Bruto, el más bajo de los últimos 3 años. Asimismo, a diciembre del 2021 los ingresos alcanzaron el 16,32% del PIB y los gastos totales 16,60%, para un déficit primario de 0,28% del Producto Interno Bruto, monto menor a la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional y la cifra más baja desde el 2008 según las autoridades. Desde el Poder Ejecutivo celebraron las cifras y señalaron que los resultados obedecen a la contención del gasto público que realizó la administración en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esto para Costa Rica? Creo que una cosa muy importante en términos de un hogar. Significa que en el año 2021 gastamos prácticamente lo mismo que recaudamos. Es decir, que haya un balance primario, un déficit primario de tan solo un menos 0,28, significa que hemos llegado a esa meta. Esto no se conseguía en el país desde el año 2008. ¿Cómo se arregla eso? Se arregla con proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa desde hace un año. Renta global, casas de lujo, exoneraciones, aporte de las empresas públicas, los proyectos de ingresos que están en la Asamblea Legislativa, créanme que no los llevamos por molestar a nadie,
Nosotros sabemos que los impuestos es lo que se conoce incluso técnicamente como una materia odiosa. Nadie quiere que le hablen de impuestos, pero a veces hay que hablar de impuestos. Y en el contexto costarricense los impuestos son de gran importancia. El pago de intereses de la deuda representó el 22,81% del gasto total y un 30,16% de los ingresos totales. Disminuir estos porcentajes continúa siendo un reto para el logro de la sostenibilidad fiscal. El monto de intereses a diciembre representa el 4,91% del PIB, de los cuales el 4,26% le corresponde a intereses de deuda interna y el 0,65% a intereses de deuda externa. Son indicadores bastante buenos y que hacen de que el manejo de las finanzas públicas esté bastante bien. Eso quiere decir que a lo largo del 2021 la reactivación económica, por lo menos de forma inercial, ha dado frutos en la recaudación, tanto impuesto de valor agregado como impuesto sobre la renta. Y por otro lado, el gasto, que si bien ha estado muy similar a los otros años, por lo menos se ha controlado un poquitito, así que se ha visto algún tipo de esfuerzo. ¿Cuáles son esas implicaciones que pueda tener para todos nosotros como ciudadanos y los futuros presidentes de la República? Bueno, es algo que es una tarea que no se puede bajar la guardia. Sigue teniendo Costa Rica un nivel de deuda muy por encima de lo que debería estar teniendo, que es 45-50%, un déficit fiscal que debería estar rondando el 3%, está casi por el 5%, así que hay mucha tarea por hacer. El ministro de Hacienda indicó que es indispensable continuar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para seguir mejorando las cifras fiscales del país. Un estudio del 2021 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, muestra que con la pandemia generada por la COVID-19 aumentaron en un 23,6% las microempresas de los hogares. Además, la investigación reflejó que el año anterior hubo 434,000 trabajadores más que en el 2020, siendo el sector de servicios el que tuvo una mayor participación, seguido por comercio e industria. La encuesta nacional de microempresas de los hogares ENAME de 2021 reflejó que los microemprendimientos aportaron 740.093 empleos el año pasado, según dijo el coordinador de esta encuesta. Según este estudio, se encuentra que existen 434,000 personas emprendedoras. Esto es 22,3% más que en el 2020, cuando se estimó en 355,000. El 67,3% de esas personas son hombres y el 32% son mujeres. El total de microemprendimientos se estima en 454,000. Esto es un 23,6% más que el año anterior. El total de microemprendimientos de los hogares es mayor que el total de personas emprendedoras debido a que una persona puede tener más de un negocio. El investigador indicó que un 59,7% de los emprendimientos están en la región central, mientras que en la Huetar Norte ocupa un segundo lugar con un 9,4%. Veamos la siguiente información relacionada con el empleo generado por las microempresas. De acuerdo con esta investigación, un 16,6% de empleo se generó en el sector industria, un 36,6% en el comercio, un 21,4% en el sector agropecuario y un 25,4% en el sector servicios. Asimismo, Madrigal explicó que un 57,7% de las empresas informales no están inscritas en ninguna instancia pública. El 71,2% no tienen ningún tipo de contabilidad formal o de régimen simplificado. Un 73,9% no cuentan con factura timbrada ni factura electrónica. Además, el 71,5% de los negocios no cuenta con local y el 51,4% no usa productos financieros para el negocio. Además, el 67% no tiene seguro social para la persona dueña de la actividad económica. Al observar la distribución de los microemprendimientos según actividad económica, se encuentra que el 46,3% se dedica a servicios, un 21% a industria, un 19,8% a comercio y un 12,8% se refiere a actividades agropecuarias.
Al observar las características de formalidad de estos establecimientos, se encuentra que el 57.7% no tiene ninguna característica de formalidad. Esto es un aumento con respecto al año anterior, cuando se ubicó en 49.1%. Por otra parte, el estudio muestra que de las 454.650 microempresas, el 73,8% son unipersonales, el 14% tiene 2 trabajadores y el 12.1% tiene 3 o más trabajadores, que incluye el dueño de la actividad económica. Con respecto al nivel de educación, predominó entre las personas dueñas de estos negocios fue de baja escolaridad. También el estudio encontró que entre las mayores necesidades de estos emprendedores se encuentra el acceso a préstamos, seguido por el acceso a la capacitación y, por último, la simplificación de trámites en las instituciones del Estado. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más noticias. Y estamos de vuelta con nuestro resumen semanal de noticias acá en 13 Costa Rica Televisión. Y en medio de fuertes controles sanitarios para evitar el contagio de la COVID-19, cruceros de todo el mundo están atracando en los puertos del Pacífico de nuestro país. Así lo informó el INCOP. En esta entidad estiman que solo en enero llegarán unos 22 cruceros a Punta Arenas, Golfito y Quepos. Este martes llegará a Golfito el barco Panorama de la línea náutica, según informaron en un comunicado de prensa del INCOP. Con la llegada de este crucero al Pacífico se espera recibir 22 cruceros este mes, en medio de fuertes controles sanitarios para prevenir el contagio de la COVID-19 y con ello mantener la buena racha de arribos en el país y reactivar la economía de estos lugares. Porque los cruceristas se bajan y toman tours. Estos tours van a diferentes lugares del Pacífico, pero inclusive también a las partes centrales del país, esparciendo los $130 que gasta cada pasajero en diferentes áreas y en diferentes actividades. También los pasajeros se bajan en los puertos y visitan comercios, visitan tiendas costarricenses, compran a los artesanos, desde luego mayoritariamente, pero también visitan restaurantes, visitan puntos de atracción, y eso hace que el dinero que gasta cada turista se esparza. Rivera manifestó que esta industria es importante, por lo que se esfuerzan para recibir a los cruceros y desarrollar la comercialización en las terminales portuarias de Punta Arenas, Quepos y Golfito, para atraer más cruceros al litoral pacífico. A pesar de que la temporada 2020-2021 ha estado marcada por la situación de pandemia, Punta Arenas ha mantenido una muy buena racha de arribos, con la llegada durante las 2 primeras semanas de enero de 13 cruceros. Los turistas visitan Punta Arenas, Esparza, Monteverde, Orotina, Garavito, Quepos, Puerto Jiménez, Golfito, Naranjo y San Ramón. La Caja inicia el proceso de licitación para construir el nuevo hospital de Cartago, que beneficiará a más de 600,000 personas brumosas. Este anuncio coincide con la conmemoración de los 100 años del fallecimiento del médico cartaginés Maximiliano Peralta, benefactor para la reconstrucción del Hospital de Cartago, que fue destruido por el terremoto en 1910. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social dio este jueves 27 el banderazo de salida con respecto al proceso de licitación del proyecto del nuevo Hospital de Cartago, que conllevará a la construcción de este moderno establecimiento de salud, indicó el presidente ejecutivo de esta institución. Esta obra representa una inversión cercana a los $280 millones y va a ser una de las inversiones más grandes de la Caja en muchos años. Esta decisión coincide con el aniversario de los 100 años del fallecimiento del ilustre médico cartaginés Maximiliano Peralta Jiménez. Así que este es un acto simbólico, pero que da un realce al nombre Max Peralta, y con la cual damos el banderazo para que los cartagineses pronto cuenten con un hospital
moderno. Macaya indicó que la Junta Directiva instruyó a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías para que inicie las acciones requeridas y con ello llevar adelante el proceso de licitación. Asimismo, le encargó a la Gerencia General el seguimiento al desarrollo del proyecto y la autorización a cambios que se presenten al alcance definido en la última versión del programa funcional. El nuevo centro de salud tendrá una inversión aproximada a los $280 millones que se obtendrán del empréstito dedicado exclusivamente a la estructura de salud con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE. El gobierno de la República vetó parcialmente el proyecto de ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Esto por las dudas que se generan a raíz del autocultivo y la autoproducción, tal y como lo expusieron a inicios de esta semana. El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció a través de un video, pues se encuentra en Honduras en el traspaso de poderes de este país, el veto parcial de la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. El mandatario informó de que tomó la decisión por razones de oportunidad y conveniencia de acuerdo a la potestad que le otorga la Constitución Política de nuestro país. El Poder Ejecutivo objetó en el plan aprobado por los diputados lo que permite el autocultivo y el autoconsumo de esta planta. Recurrimos a la figura de un veto parcial y a la vez planteamos la recomendación de hacer 3 cambios al texto aprobado, eliminando 2 artículos de autoconsumo y autocultivo y modificando otro ligeramente. La experiencia durante nuestra propia administración ha demostrado que cuando hay voluntad política, estas soluciones son factibles. Alvarado insistió en que apoya la propuesta, pero sostiene que debe corregirse ese aspecto y que él dará algunas posibles soluciones a los legisladores. Algunas soluciones se pueden lograr en la reglamentación de la ley, de un modo acorde con la normativa nacional e internacional. Y asumo aquí el compromiso de emitir el reglamento de la ley durante mi administración para que esté en aplicación muy pronto. Otras soluciones requieren un proyecto de ley específico para solventar aspectos relacionados con las competencias institucionales y el calce con el resto de la normativa. Ese texto ya está elaborado y será presentado con prontitud al Congreso. Ante la decisión de vetar parcialmente este proyecto de ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, la reacción de algunos diputados no se hizo esperar. He manifestado mi total desacuerdo con el veto del presidente Carlos Alvarado para la ley que permite el uso del cannabis medicinal y la producción de cáñamo industrial. Como diputado, estaré impulsando el resello de ese proyecto para que sea ley de la República cuanto antes. Lo necesita Costa Rica para la reactivación y para la salud de muchísimos costarricenses. Como fracción, manifestamos el repudio absoluto con el veto parcial del presidente Carlos Alvarado al proyecto que legalizaría el uso del cannabis para fines medicinales y que permitiría el desarrollo de la industria del cáñamo. Se trata de una posición sesgada de criterio ideológico, egoísta y caprichosa, que se aleja absolutamente del interés público en momentos en que el desempleo en Costa Rica afecta a más de 350,000 personas. Esta decisión afecta considerablemente además a muchísimas personas que podrían beneficiarse de un tratamiento alternativo que mejore su calidad de vida por medio de la planta del cannabis. Nos complace que el Poder Ejecutivo haya acogido nuestra petición de vetar el proyecto de ley de cannabis y cáñamo industrial en la parte que tiene que ver con la autosiembra y el autoconsumo. Eso le da la oportunidad a los diputados y diputadas de hacer las enmiendas correspondientes, eliminar esa parte para que pronto se haga realidad la siembra del cáñamo y del cannabis para uso medicinal en el país.
El Poder Ejecutivo también evalúa pedir a los diputados una reducción del 1 al 0.3% el porcentaje de THC, es decir, del tetrahidrocannabinol, que es el componente que genera un efecto psicotrópico de la marihuana, permitido para los productos legalizados. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con las noticias de esta semana aquí en 13 Costa Rica Televisión. Y estamos de vuelta con las noticias de la semana. El más reciente estudio del CIEP de la Universidad de Costa Rica mostró poco movimiento en la parte alta de la encuesta. Aunque el porcentaje de los indecisos bajó, aún siguen siendo la mayoría. La nueva encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica emitió su más reciente encuesta sobre las preferencias del electorado para las votaciones del próximo 6 de febrero. Los movimientos en esta ocasión fueron mínimos. Sin embargo, las distancias entre los candidatos que encabezan el estudio son muy cortas. El análisis deja claro que los indecisos siguen siendo mayoría, y aunque el porcentaje en esta encuesta bajó con respecto a la de la semana anterior, siguen en lo más alto del estudio. Hay algunos que han recuperado algún terreno o que han ganado algún terreno, todavía sigue siendo poco, ¿verdad? A estas alturas, digamos, como decir, insuficiente como para meterse en la segunda ronda, pero bueno, dan algunas señales de estar despertando, digamos así. Los indecisos pasaron del 43% al 41%. José María Figueres aún encabeza la encuesta, aunque pasó de un 17% de intención de voto a un 15%. Linet Saborío le sigue. La candidata del PUSC pasó del 13% al 14%. Fabricio Alvarado de Nueva República pasó de un 9% a un 11%. Del Frente Amplio, José María Villalta pasó de un 6% a un 8%. Rodrigo Chávez pasó de un 5% a un 6%. Mientras que Eli Feinsack pasó de un 1% a un 3%. Los restantes 19 candidatos no superan el margen de error de la encuesta, que es el 2.8%. Los resultados obtenidos muestran que el 29% de las personas indecisas indicó sentirse confundida entre tantos partidos políticos. El 26% mencionó que se encuentran decidiendo entre varios partidos políticos como la principal razón de la actual indecisión, mientras que el 25% señaló que el no saber por quién votar se debe a que no le gusta ninguna de las candidaturas disponibles. Todos son muy congruentes en el tiempo, ¿verdad? Muestran pocas variaciones, pocos cambios, y bueno, esa es una señal de que buena parte de las personas todavía no ha tomado la decisión, ¿verdad? Está valorando entre varias alternativas, quiere tener, digamos, anda buscando señales para dónde tomar esa decisión y con ello, bueno, pues pasar al lado de las personas decididas. Pero también al mismo tiempo conocemos que entre las personas decididas hay algunos, un número que es más pequeño, eso sí, pero que están dispuestos a cambiar de opinión y de candidatura. La encuesta se realizó por medio de 1.207 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años los días 19 y 20 de enero, durante la mañana, la tarde y la noche. ¿Sabía usted que durante el 6 de febrero pueden presentarse 7 delitos electorales que pueden ser denunciados ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pero también en la Fiscalía? En la siguiente nota le explicamos. Las elecciones nacionales, donde elegiremos al nuevo gobierno y a los diputados, está cada vez más cerca. Es por esa razón que la Fiscalía le recuerda a las personas que pueden denunciar conductas irregulares ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pero también ante la Fiscalía. Sí, los delitos electorales se deben conceptualizar bajo una determinación de que el legislador consideró que ciertas conductas eran lesivas a ciertos bienes jurídicos de manera prioritaria, que afectan prioritariamente la materia electoral, pureza del sufragio, financiamiento electoral. Entonces regula una serie de conductas que son prohibitivas y que no se pueden realizar. Esos son los delitos electorales que vamos a encontrar justamente en una norma que es electoral, como el Código Electoral. Pero ¿cuáles son aquellas conductas que podrían tipificarse como delitos penales? Se lo mostramos. La acción contra la libre determinación del votante. Esto ocurre cuando se induce u obliga al electorado a votar
de una forma específica. El agravante de este delito se visibiliza, por ejemplo, en el momento en el que la persona imputada utiliza becas estatales, bonos de vivienda o cuando una jefatura o representante de un lugar de trabajo promueve que se vote a favor de una persona específica. Ejercer el voto más de una vez. Cuando miembros de juntas electorales llegan a facilitar a una persona particular que vote más de una vez. Otra forma podría ocurrir en el caso de que alguien presente documentos falsos que le permitan ejercer el voto por más de una ocasión. Transgredir o permitir ejercer el voto a personas que no cuentan con ese derecho. Este ocurre cuando desde la Junta Electoral se le permite a una persona votar sin tener el derecho a hacerlo. Destrucción de votos, impedir o interrumpir la apertura a votación. Estas conductas tienen que ver con cambiar, destruir o no reportar las papeletas. Manipulación del padrón electoral. Se podrá cometer un delito cuando la persona encargada de elaborar dicho padrón, funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones, facilite incluir a una persona en más de una lista, facilitando votar en más de una junta. Afectación en el funcionamiento de las juntas electorales. Esta acción ocurre a la hora de hacerse pasar por una persona fiscal de un partido o por una persona integrante de la junta receptora de votos. Recepción de donaciones ilegítimas. El artículo 128 del Código Electoral establece que las personas jurídicas o personas físicas que son extranjeras no pueden participar con donaciones a partidos políticos. Cuando esto ocurre, no solo se sanciona a la persona que realizó la donación, sino a quien ocupe el cargo de tesorería y las personas representantes del partido político que reciban el dinero. En esto es muy importante la participación ciudadana. En todos los casos que hemos tenido de delincuencia electoral, el aporte ciudadano, la honestidad ciudadana de venir a denunciar es el insumo probatorio. Nosotros somos un ministerio público y sí es importante que la población tenga presente que no es un ministerio público omnipresente, que está en todo revisando, ¿no? Nosotros, si no nos dan alerta de situaciones delictivas, no podemos entrar a conocerlas, y es importante porque en esto, de nuevo, está de por medio el sistema democrático. Las denuncias se pueden interponer en el Tribunal Supremo de Elecciones o en la Fiscalía. Gracias por acompañarnos en nuestro resumen semanal de noticias de 13 Costa Rica Televisión. Nos vemos la próxima semana. Soy Eric Jarquín, feliz de compartir una semana más con ustedes.